Este podcast nació porque sentíamos que no encajábamos con ninguna generación y por lo tanto no teníamos un nombre. Pero ahora sí hay un nombre, Generación del Bicentenario. Pero no estamos exagerando. Quédate con nosotros para averiguarlo. Si alguna vez has odiado que tus viejos no te entiendan, o te has peleado en redes sociales con boomers, o si simplemente quieres pasar un buen momento escuchando a alguien que se siente como tú, Este podcast es para ti. Yo soy André. Yo soy Camilo y esto es Degenerados. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Degenerados. En esta ocasión tenemos un tema muy reciente y del que no puedes no estar enterado. En el capítulo anterior hablábamos al principio de las protestas que estaban habiendo en el momento y felicitamos de hecho a nuestros contemporáneos y personas en general que estaban ahí. Luego de eso y de cómo terminó y de todo lo que pasó después, surgió una etiqueta, Generación del Bicentenario. Es por eso que hoy tenemos un invitado que nos va a acompañar casi todo el episodio y que es ideal para hablarnos de este tema. Él se llama Diego Vidal, es estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y ha estado presente en todas las marchas que se realizaron ahora último y está en casi en todas las demás por el motivo que sea, si es que considera que va con sus convicciones obviamente. Pero sobre todo y más allá de eso, es un gran amigo. Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast Degenerados. Hola chicos, bien, ¿y ustedes qué tal? Nosotros felices de que puedas estar hoy día con nosotros acompañándonos. Nosotros solemos tocar temas de actualidad juvenil. Muchos de ellos son para divertirnos, para pasar un buen momento. Temas un poco más banales, entre comillas. Y otras veces también nos ponemos un poco más serios, con la finalidad de generar una reflexión en nuestros oyentes. El día de hoy, o el episodio de hoy, es uno de ellos. En el episodio anterior hablábamos un poquito de lo que es la generación del Bicentenario, pero hoy quisimos enfocarnos en eso. ¿Y por qué enfocarnos? Porque a modo personal siento un poco de cringe, por así decirlo, cuando nos dicen generación del Bicentenario, porque siento que no hemos hecho lo suficiente como para tener una etiqueta tan grande y siento que mucha gente o muchos de nuestros contemporáneos sienten que ya hicieron suficiente y se vanaglorian de eso, cuando siento que hay muchas cosas por hacer y mucho camino por recorrer aún. Quisiera saber tu opinión respecto a eso. ¿Crees que es justo llamarnos generación del Bicentenario o crees que es una exageración? Bueno, antes yo quería empezar recordando que hoy se cumple un mes, hoy 14 de diciembre se cumple un mes de la muerte de Inti Brian, víctimas asesinados por la represión policial del gobierno autoritario de Merino. Ahora ya pasando a la etiqueta, es debatible. Creo que en redes ha habido mucho debate sobre que yo no, por ejemplo, he leído muchos comentarios diciendo yo no me siento parte de la generación del Bicentenario. Y creo que la crítica va dirigida hacia lo marquetero y, como tú decías hace un rato, banal de la etiqueta. Yo siento que esta etiqueta, valga la redundancia, romantiza las luchas y las desigualdades que subyacen a la participación de muchos y muchas en las marchas. Ya en la historia del Perú, ya pasando a otro factor, por así decirlo, han existido, los historiadores han nombrado a dos generaciones, a dos grandes generaciones que yo recuerde. La primera es la generación del 900, conformada por grandes ideólogos peruanos, y la generación del Centenario, en la que se encuentra el gran historiador de la República, Jorge Basadre. Entonces, yo creo que algo característico de la etiqueta de generación es la posibilidad de articular ciertas ideas y proyectos políticos con una visión crítica propia del país. Entonces, yo creo que lo que se ha hecho ahora ha sido la expresión de un hartazgo ciudadano hacia su clase política. Pero aún siento que no hemos sido capaces de articular ideas y proyectos comunes, o por lo menos tener visiones compartidas de país. Siento que está ahí, o sea, el clima está ahí para tener algo, pero es muy germinal, es muy primario aún. Creo que hay ideas que todavía tienen que madurar
Y yo creo que cuando seamos capaces de articular ideas y proyectos, es que recién se puede hablar de una generación como tal, ¿no? Del Bicentenario. Aparte llegamos al Bicentenario muy mal, o sea, con un país muy desigual, con un estado que se cae a pedazos y con un país bastante golpeado y deprimido por la pandemia. Claro, es cierto. Nuestros oyentes no lo saben, pero hoy es 14 de diciembre y como lo comentó Diego, es triste recordar la partida de Inti Brian, pero se debe hacer. Ahora, pasando a este tema de las generaciones que hemos venido tocando en nuestro podcast, referente a ese tema, como nos dices, han habido generaciones las cuales tuvieron sus motivos para protestar y marcaron la diferencia del país. Pero, ¿qué crees que motivó a esta generación al despertar, por así decirlo? Yo creo que es una combinación de muchos factores. Como te mencioné hace rato, el país está golpeado por la pandemia. Pero también coincide, y la pandemia nos ha hecho, se ha configurado como una ventana de oportunidad para la expresión de unas demandas que vienen acumuladas justamente con la liberalización del mercado en los 90. En el aspecto económico, el Perú es un país que crece para afuera y macroeconómicamente, pero que para el interior las desigualdades están. Entonces, que si bien las marchas han sido compuestas en su mayoría por jóvenes de clase media, creo que los que realmente estaban interesados en reformar no solamente el sistema político, en ese grito que es que se vayan todos, muy ligado al hartazgo de la política tradicional, creo que también es gente que ha salido incentivada no solamente por esto, sino también porque es gente que ha perdido su trabajo, gente que se quedó sin estudiar, que muchas veces, tal vez en la pandemia, no han tenido para comer. Entonces es una combinación de muchos factores. Muchas veces sentimos que tenemos que hacer algo ante las injusticias, pero nos parece que estamos solos en eso, que nadie más quiere cambiar las cosas. Qué alivio saber y reconocer que ahora todos queremos lo mismo. Aguanta, pero no todos, y sobre todo porque hay brechas generacionales. Pero mejor lo escuchamos de ellos mismos, ¿no? En nuestra siguiente secuencia. Ok, boomer. Ok, boomer. TKM abuelitos, en especial a uno que es re cute. Inserte corazoncito aquí. La pregunta de hoy es: ¿crees que la generación actual logrará hacer el gran cambio? En mi opinión, no, porque esta generación está bien desinformada. Bueno, está desinformada en el sentido de que no está solamente viendo la mitad. Nosotros hace los 30 decimos, no, tú no miras más allá de tus narices. Tienes que ver más allá de lo que se está acá ahorita planteando, porque realmente acá el comunismo, con la fachada de feminismo, con la fachada de generación, de género, con la fachada de todo ello, humanismo, ¿no? Ambientalismo, está bien desinformado en el sentido que le han metido a la cabeza a los medios de comunicación que en estos momentos están parcializados y empleados por los actuales gobiernos desde hace más ya de 10 años. Sí, es posible que sí. Esta generación está renaciendo contra la corrupción, está harta de los políticos, de todos los que están manejando las cosas ahora. Nosotros, yo pertenezco a la generación de los 70 y también fue una generación de revolución, como la que están manifestando ustedes ahora. Igual sucedió en el 97 contra la dictadura de Alberto Fujimori. El único consejo es que sean consecuentes, que vayan hasta el final y que ustedes tengan que ver con el tema de una nueva constitución, porque el hecho de tener la constitución actual, la del año 93,
tiene demasiados problemas y ya debe ser cambiada. Ustedes tienen en sus manos el poder y yo creo que como se están movilizando, estimo que sí. Tienen toda la fuerza, tienen toda la voluntad, tienen toda la juventud para hacerlo y lo que deben hacer es seguir adelante. No confíen en estos políticos viejos, traidores y que nos han metido en tremendos problemas. Continuamos con la entrevista. Aquí sigue Diego con nosotros. Ahora, retomando lo que estábamos hablando, se nos hace interesante pensar cómo antes conseguían esas reuniones masivas sin la conectividad que tenemos ahora y que hace todo más fácil. ¿Crees que las redes sociales han sido una herramienta fundamental en las últimas marchas? Sí, sin duda. O sea, si bien como se puede decir y como muchos dicen es que las redes sociales han tenido cosas muy negativas para la vida de los jóvenes, pero en este caso ha sido bastante útil y positiva, ¿no? O sea, ha permitido la espontaneidad de las marchas, ha impedido de que un grupo político en particular o cierto líder se apropie de la marcha, como sucedió por ejemplo con la anterior marcha de los Cuatro Suyos, que fue una de las más multitudinarias en la historia del Perú. Después creo que es esta es la que en muchos años es la mayor movilización ciudadana. Entonces las redes sociales han permitido de que muchos jóvenes se organicen, se han organizado brigadas, se han armado grupos de WhatsApp, por ejemplo. Yo estaba en un grupo de la universidad que no solamente servían para informar dónde iba a ser la concentración, sino también para decir si es que llegamos bien a casa, si es que necesitábamos ayuda, reportar si es que veíamos a un herido. Y creo que eso es importante para que la gente esté más organizada, ¿no? De manera espontánea. Fui testigo de esa organización, incluso compañeros míos de mi instituto, que quizá no están tan ligados a la política como alguien que estudia tu carrera o que, no sé, está más inmerso en esos temas que en verdad nos competen a todos y que todos deberíamos estar informados o al tanto, pero lamentablemente no es así. Pero por ejemplo yo fui testigo de que un grupo de amigos se unió, un grupo de chicos de comunicaciones se unió para ser como vigilantes de los chicos que habían ido a las marchas y cambiaban sus fotos de perfil. En verdad no entendí la dinámica, pero me pareció interesante porque cambiaban sus fotos de perfil y decían hoy mi cuenta sirve para dar información a los que están en las marchas, y eran como que todos ponían su foto de perfil de un color. Entonces alguien que estaba en las marchas entraba a su WhatsApp, entonces directamente entraba ahí y encontraba teléfonos de ayuda, puntos de encuentro entre las personas, ayuda para los heridos, ayuda legal para los chicos que estaban ahí con problemas legales, valga la redundancia. Entonces me pareció interesante, y si eso se pudo lograr en un ámbito, en una carrera que no tiene nada que ver con política de cierta manera, aunque sí, pero a grandes rasgos no. O sea, no me imagino que habrá sido las personas que en verdad saben todo lo que pasa con lujo de detalle y que están hartos también de todo lo que pasa y lo que viene pasando desde generaciones anteriores, desde nuestros padres. Escuchábamos lo del fujimorismo, lo del primer gobierno de Alan, y qué bueno que ahora se pueda de nuevo salir a las calles y tomar las calles aún con una pandemia de por medio. Ahora quiero contarles algo personal. Diego y yo vivimos juntos. En este momento no estamos juntos, pero somos amigos desde hace muchos años y compartimos un departamento. Y fue la persona que a mí me invitó a ir a una de las marchas, ya que yo no suelo ir, no porque no quiera, sino porque no había tenido la oportunidad, ¿no? Y quizá las marchas que habían habido antes no sentía que no iban conmigo, no sé, no estaba muy enterado, en verdad. Pero Diego y yo vivimos juntos y siempre yo soy el que suele sacar el pecho o dar la cara cuando algo está mal. O sea, no sé, por ejemplo, vamos a un lugar y alguien nos dice algo que no está bien. O sea, yo soy el que sale al frente y Diego es el que prefiere quedarse callado y quedarse con las cosas para él mismo, ¿no? Pero en esta ocasión fue al revés. O sea, yo fui una vez a la marcha, pero luego sentí, o sea, era la primera vez que iba y como que se me hizo todo súper extraño y me dio un poco de miedo, por así decirlo. Y Diego, que es el que normalmente no
no sale al frente en esos casos. Esta vez sí fue el que fue a absolutamente todas las marchas. Entonces quería preguntarte qué es lo que te motivó a olvidarte de todo lo que normalmente piensas cuando hay un problema y a salir al frente sin importarte nada. Sí, yo creo que algo importante de lo que mencionas es algo que compartimos colectivamente muchos de los jóvenes, ¿no? Que es la indignación. Recuerdo haber visto el lunes La Vacancia con cólera porque estamos en medio de una pandemia, aunque parece que muchos lo han olvidado. Y el día martes recuerdo haber visto en las noticias temprano las detenciones de los ternas. No sé si tú lo recuerdas también. Entonces, creo que la sensación de injusticia fue mucho mayor que el miedo a contagiarse en todos los jóvenes. Entonces, esa capacidad de indignarse creo que por mucho tiempo estuvo perdida. Nuestros padres habían soportado el tiempo del fujimorismo casi callados, porque estaba el fantasma de Sendero ahí y estaba el terruqueo, o sea, el que protestaba era terruco. Y creo que ahora es importante también eso, ¿no? O sea, se ha olvidado o se intenta fondear, por así decirlo, de manera coloquial, esta práctica, ¿no? Porque es sumamente absurda. Alguien que lucha por sus derechos ciudadanos no puede ser catalogado de terrorista, o sea, de alguien que usa el terror para lograr cierto objetivo. No es eso, o sea. No, en las marchas hubo una represión salvaje por parte de la policía, nos gasearon de manera desmedida. Y yo soy testigo de que nosotros no teníamos, o sea, armas ni nada por el estilo. Entonces, creo que la combinación de todos esos factores, sobre todo la indignación ciudadana, estuvo ahí presente siempre, ¿no? Pero también estudio la carrera de ciencia política porque mi tema y mi interés siempre es lo social y lo político, así que por ese lado también. Bueno, años anteriores no habíamos visto algo así, a pesar de que se habían dado las circunstancias para hacerlo. Creo que desde que tenemos uso de razón hemos vivido en una eterna crisis política, pero nunca se había dado esa masividad o nivel de reunión de personas que pelean por un mismo fin. Te queríamos preguntar si tú sientes satisfacción de que esta generación y las que están por venir estén más despiertas a estos temas. Sí es satisfactorio en el sentido de que se ha constituido, lo que sí reconozco es que se ha constituido un despertar. Eso se ha configurado un despertar de los jóvenes interesados ahora en política, en quienes dirigen a su país, cosa que antes no pasaba. Puede ser por la manipulación de los medios durante el fujimorismo, cosa que ya no ocurre con las redes sociales, por ejemplo. Somos capaces de ver cosas que antes no se nos mostraban, ¿no? Entonces, todo eso es importante, pero creo que es mucho más importante tener opiniones formadas respecto a ciertos temas, ¿no? Y siempre tomar posición. Es importante que los jóvenes tomemos posición en los temas. O sea, no puede decir sí, no sé, no. O sea, es sí o no a veces. Como esta vez era no, era decirle no al gobierno autoritario. No podía decir no sé, era no y punto. Y creo que eso es importante. Uh-huh. Ahora, algo que me llamó la atención la vez que fui a la marcha fue que las minorías estaban presentes y muchas veces con mucho más, no sé, ímpetu o valor que las personas que muchas veces los critican porque vemos, por ejemplo, nos pasó una experiencia que estábamos ahí y un señor nos pasó y estaba diciendo como que esas marchas de puro maricón, eso no sé qué. Y habían colectivos LGBT en las marchas dando el pecho por un problema que quizá no iba directamente contra los derechos de ese colectivo, sino con sus derechos como ciudadanos. Pero los vimos ahí, pese a todas estas cosas que les decían. Muchas veces, bueno, dentro de las marchas no, pero como vimos, la gente alrededor como que se reía de ellos. Entonces,
Y también lo de las chicas, tú me contabas que habían chicas al frente, en primera línea, incluso yo vi videos de mujeres que desactivaban bombas lacrimógenas. Entonces, quisiera que resaltes, por favor, eso que tú también fuiste testigo de que las minorías, los colectivos y las chicas, sobre todo, que muchas veces han sido vistas como las del sexo débil, las que no tienen fuerza, las que no tienen voz, estaban ahí al frente. Sí, yo quedé muy impactado con la presencia del movimiento de mujeres en la marcha. O sea, ellas prácticamente eran las que animaban la marcha, o sea, las que le ponían el ritmo a la marcha, las que incluso se enfrentaban a la policía y que fueron detenidas en muchos de sus casos por ternas de manera arbitraria y salvaje, por qué no decirlo. El movimiento de mujeres ya tiene bastante tiempo experiencia en la movilización, ¿no? Ni una menos en Perú, y frente a otras marchas, yo siento que las mujeres como movimiento están mucho más articuladas que el resto de grupos sociales. Y eso es muy importante, sobre todo frente a la gran desigualdad que existe en nuestro país y las brechas de género. Ahora, con respecto a los colectivos LGBT, y es la primera vez que yo veo drags en una marcha, y creo que fue gratificante, porque si bien la sociedad es esto, ¿no? Es una unidad con contradicciones, y que estas contradicciones deben ser respetadas. Esta diferencia debe ser respetada a pesar de nuestros distintos puntos de vista y formas de ver la vida. Entonces, al fin y al cabo, tanto los movimientos de mujeres como las diversidades sexuales y disidencias son parte de esta sociedad. Y es su problema también. O sea, en ese momento todos teníamos que comernos el pleito. O sea, pese a que existan dentro de la sociedad machismo, misoginia y homofobia, ¿no? Y fue gratificante verlos y siendo partícipes, ¿no? Apoyando a la movilización. Esto es Info que Cura. Bueno, estamos acá en esa secuencia un poco para hablar sobre los organismos que apoyan a las marchas o a las movilizaciones. Sé que tú conoces de algunos, entonces quería porque al final merecen un reconocimiento por todo lo que hicieron, ¿no? Quisiera que los menciones en caso de que conozcas uno o varios. Sí, sin lugar a dudas, la organización que se merece todo el reconocimiento, o el mayor reconocimiento, es la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quienes se organizaron desde un principio y denunciaron la brutalidad policial y las detenciones arbitrarias. Entonces creo que la coordinadora se hizo cargo, organizó de una manera excepcional a su grupo de abogados para ayudar a los jóvenes detenidos de manera arbitraria, pero también abogados independientes con una visión social que buscaban de alguna u otra manera combatir estas injusticias, ¿no? Entonces creo que todo el reconocimiento para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que ahora están llevando a cargo la defensa legal de la familia de los deudos de la marcha, y ellos, ¿no? O sea, un aplauso para ellos y su labor. Qué importante todo lo que hemos hablado hoy. Nosotros, al igual que nuestros oyentes, nos gusta seguir informándonos. Es un nunca acabar. Exacto. Y por otro lado, quisiéramos agradecerte, Diego, por haberte tomado un tiempo para conversar con nosotros. Muchas gracias. Sí, chicos, quería agradecerles la invitación para hablar de estos temas tan importantes para nuestro país. Esto que ha ocurrido ha servido para decirnos basta. Hay cambios que son urgentes, que necesitamos. Creo que el camino ya está. O sea, hay muchas cosas por hacer, pero creo que hay algo iniciado. Hay un futuro prometedor con esta generación y aún más con las que vienen después de nosotros. Eso me alegra. Depende de todos seguir despiertos y vigilantes de todos los cambios que necesita el mundo. En política, en salud, en cuanto al medio ambiente, en mejorar nuestras relaciones sociales, para algún día lejano soñar con dejar una sociedad en la que nos hubiera gustado vivir a nosotros. No te preocupes de eso, porque vamos por muy buen camino. Hemos llegado al final del podcast. Gracias por acompañarnos, degenerados. Si te ha gustado el tema de hoy, quédate atento a los siguientes episodios, que los temas se ponen aún más interesantes.
Sigue nuestro podcast y entérate de lo último en nuestro Instagram @degeneradospodcast. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Infórmense porfis para que no terminen como idiotas. Besos.